Bienvenidos. El título de la lección: el por qué estoy en contra de la religión organizada. Texto bíblico: 1 Samuel 8, 4 a 20. Todos los ancianos de Israel se juntaron y se presentaron ante Samuel y le dijeron: danos un rey como lo tienen todas las naciones. Samuel oró a Dios y se le dijo: dales lo que te piden. No te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Pero advertiles cómo les va a tratar ese rey que los gobernará. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y decían: nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Observe la insolencia y rebeldía de esta gente hacia Dios, tratando de inyectar sus pensamientos en el programa de Dios. Y hoy hacen lo mismo. A nosotros no nos toca pensar, Él piensa por nosotros. Nosotros debemos rendir nuestro pensamiento a su voluntad. Dios reinaba sobre Israel por medio del profeta Samuel. Era un gobierno teocrático, establecido desde el Sinaí. Éxodo 19, 5, 6. Era un gobierno administrado por mediadores, personas elegidas divinamente, que hablarán y actuarán en lugar de Dios en funciones de gobierno y que fueren directamente responsables ante Dios por lo que hicieren. La demanda irresponsable de Israel, la de pedir un rey, no significó el fin del reino teocrático, aunque había implícito un rechazo hacia Dios. Esa demanda fue concedida parcialmente. Tuvieron un rey, pero no como tienen todas las naciones. Dios se reservó el derecho de elegir rey por un control directo, y el rey fue responsable ante Dios por sus acciones. 1 Samuel 13, 14, lo que indica claramente una continuidad intacta de la soberanía particular de Jehová sobre la nación. Esto de ser rebelde contra Dios y actuar según criterio propio, ya sabemos que surgió del corazón de una de las criaturas más hermosas, más poderosas allá en el principio. Luego lo vemos en Adán, después que pecó. Viéndose desnudo, se cubrió con un delantal de hojas de higuera. Religión significa cubierta. Esa cubierta hecha por Adán fue rechazada por Dios. Él los vistió con pieles. Adán pensó que con cubrirse se salvaba de morir, porque muerte era la consecuencia de desobedecer. Pero Dios requería muerte, requería expiación. Existe una gran diferencia entre religión y salvación. Religión es una cubierta, salvación es un nacimiento. Salvación es un don de Dios y no puede ser conseguida por un hombre o un grupo de hombres. Es Dios el que otorga, porque Dios sabe a quién dársela. La Biblia dice en Apocalipsis que el anticristo engañaría a todos cuyos nombres no estarían escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Dios, por medio de su previo conocimiento, sabía quién vendría y quién no vendría. Cristo descendió para hacer un camino para aquellos que vendrían. Jesús dijo: todo lo que el Padre me ha dado, tiempo pasado, vendrá a mí, y ninguno puede venir a menos que mi Padre le trajere. Todo está en el conocimiento de Dios. San Juan 6, 65. Quizás usted preguntará: ¿estaré adentro? Yo no sé. Yo mismo estoy esperando que lo esté. Por eso uno se ocupa de la salvación con temor y temblor, examinándose por medio de la palabra de Dios. Muy bien, así fue el origen de la religión, el hombre cubriéndose para salvarse de muerte, pero según a sus propias ideas. Ahora,
En cuanto a la organización, Dios nunca ordenó que establecieran organizaciones. ¿Qué es una organización? Es un conjunto de personas que tienen un fin común y cooperan entre ellos para alcanzar objetivos de ese grupo. El primer intento de organizar a la gente se encuentra registrado en Génesis 10, 8 a 9, liderizado por Nimrod, bisnieto de Noé. Su nombre significa rebelde. Fue un monarca poderoso, idólatra, que reinó en Babel y en franca insolencia contra Dios construyó una inmensa torre desafiando a Dios. Ya sabemos por la historia que todo eso fracasó. En la misma línea, vemos cómo Coré, en Números 16, 2 a 35, organizó a algunos de los hombres más importantes. Grandes principales de renombre se juntaron e increparon a Moisés diciendo: no es correcto que un solo hombre esté sobre todos nosotros. Y así trataron de hacer comenzar una organización. Dios había elegido a Moisés y a Aarón para que sean los líderes, pero Coré, Datán y 250 principales reclamaron que ellos también tenían todo el derecho de liderar, en franca oposición a lo que Dios había ordenado. Al ver todo esto, Dios dijo a Moisés: diles que traigan esos incensarios delante del tabernáculo y que yo voy a elegir a uno. Fíjense, eran hombres inocentes, con incensarios en sus manos, meciéndolos, engañados por hombres. Lo mismo es hoy. Hay muchos hombres sinceros, inocentes, cayendo en las redes del engaño, teniendo la palabra en su mano, predicando sinceramente, sin embargo yendo en contra de la palabra de Dios. Todo el grupo de Coré falló en ver que Moisés era el mensajero de esa hora. Igual es hoy, hombres buenos tratando de predicar sin conocer la palabra de promesa para esta edad final, muriendo espiritualmente con esa palabra en su mano. Ellos no podían entender por qué un gran Dios no obraba con todo un grupo de gente y solo lo colocaba sobre un hombre. Coré, Datán, Abiram, su gente, todos sus bienes fueron tragados por la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 que ofrecían el incienso. Y no solo eso, porque pasado esto el pueblo murmuraba contra Moisés. Dios actuó y eliminó 14.700 personas y hubiera exterminado a más si no fuera porque Moisés intercedió y se detuvo la matanza. Así Dios respaldó a Moisés en su liderazgo. Pasó el tiempo y los intentos de organizarse prosiguieron. En esto Jesús aparece en escena. La organización ya se había infiltrado fuertemente en el pueblo de Dios. Sacerdotes santos, edificios santos, templos santos, hombres santos, que fallaron en ver a Dios en su templo humano. Estaban tan envueltos en sus ideas, en sus tradiciones. Todos estos religiosos habían conformado el Sanedrín, una corte judía para juzgar diferentes asuntos, 71 miembros, y como toda organización había comenzado con sinceras y buenas intenciones que después degeneraron, al hacer prevalecer sus propias interpretaciones de la palabra de Dios en vez de dejarlas tranquilas, lo mismo que el diablo hizo con Eva. Mas Dios, que es rico en misericordia, llama a sus hijos para sacarles de la peor oscuridad en la que se encuentran. Me recuerda la historia de un granjero que puso a empollar debajo de una gallina un huevo de pato. Cuando el patito salió del cascarón, él era la cosa más rara que las gallinas habían visto alguna vez. Tenía una cara larga y andaba graznando en vez de cloquear,
y las gallinas picoteaban el piso y estaban en el corral, y esa no era precisamente su dieta. Así que un día la gallina vieja lo guió atrás del establo para atrapar algunos saltamontes. Al otro lado de la colina había un lago, y el patito olió el agua. Simplemente respondió a su naturaleza. La gallina vieja dijo, cloc, 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 regresa. Él dijo, cuac, 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 y se fue directo al agua. ¿Por qué? Para empezar, él era un pato. No importa cuánto cloqueó la gallina, él todavía era un pato. Así es un hombre predestinado a vida eterna. Amén. Consideremos a Nicodemo por un momento. San Juan capítulo 3. La organización en la que estaba el Sanedrín sabía que Cristo fue enviado por Dios. Sabemos, dijo, porque nadie puede hacer estas señales que haces si no está Dios con él. Pero debido a su organización, los hombres estaban atados, aunque en sus corazones lo sabían. Y para que la gente no abandonara la organización, ellos dijeron que Jesús estaba engañando al pueblo. Nicodemo sabía en su corazón que Dios estaba en Jesús. Sabía que Jesús reunía todos los requisitos para ser el profeta enviado por Dios. Aunque él fue de noche, él tenía temor de Dios y no iba a permitir que ese hombre se alejara de él, puesto que él era la luz de ese tiempo. No le importaba cuánto dijera su organización en contra. Él vio a Dios respaldando a ese hombre y sabía que él era un profeta. Y si él era un profeta, la palabra del Señor viene al profeta. Y él sabría de qué estaba hablando y él conocería el camino de la salvación. Nicodemo, él vino para averiguar cuál es el camino a la vida. Él no debía haber venido a tratar de aprender una enseñanza. Él debía venir a aceptar a la persona, la palabra. Cristo, Él es la palabra. Ahí estaba la palabra de Dios resplandeciendo a través de ese frágil cuerpo de un hombre. Él mismo era esa vida. Vida eterna estaba en Él. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Nicodemo no podía captar eso, porque las normas de su organización los habían cegado para no ver la palabra hecha carne. Nicodemo entendía que Jesús sabía acerca de la vida, pero nunca supo que Él era la vida eterna. Y la historia se repite. Eso hacen hoy. Tanta gente trata de hacer de Jesús un gran maestro, pero cuando usted trata de decir que Él era Dios, eso ya es demasiado para ellos. Pero Él era Dios. Él es Dios y Él siempre será Dios. Fíjense, Jesús nunca le dijo a Nicodemo, tengo un gran respeto por ti, porque eres un gran maestro, y creo que debieras pulir más tu erudición, subir un poco más alto en tu organización para tener vida eterna. Y eso es lo que los religiosos hacen hoy. Piensan que escalando a más altos cargos podrán asegurarse de obtener vida eterna. Eso no tiene que ver nada con Dios. Jesús reprendió la ignorancia de Nicodemo. Tú, un maestro de Israel, ¿no puedes entender qué es nacer de nuevo? Observe, un ignorante y viejo pescador, que ni siquiera podía escribir su nombre, el apóstol Pedro, lo entendió y fue hecho la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Hablemos de nacer. Ya dijimos que salvación es un nacimiento,
Para que una persona se desenvuelva en esta vida, primero tiene que nacer. Luego crece y se llena de conocimiento humano. Llegan a ser grandes personalidades, mas este conocimiento es de abajo, es terrenal. Son muy inteligentes y sagaces. Su sabiduría es conforme a su naturaleza caída, ignorantes al plan de Dios. Si no lo fuera, Nicodemo hubiera conocido más de lo que Jesús sabía al respecto de lo que hablaron. Son gente sabia en conocimiento humano, pero ignorantes al plan de Dios. Job 14:1, Salmos 51:5, Salmos 58:3. Así está todo nacido en este mundo. Por eso es tan esencial nacer de nuevo, nacer de arriba, recibir la clase de vida que Jesús tuvo para vivir como Él vivió, caminar, sentir, hablar como Él lo hizo, nacer de su espíritu para entender las cosas del espíritu. Se da cuenta que para estar activos en las cosas de arriba, tiene que tener la naturaleza original, la naturaleza de arriba, que era solo obedecer la palabra de Dios, nacer como nació Jesús para vivir como Él vivió. Si usted no nace de nuevo, su nacimiento natural, terrenal, lo manejará y ya sabemos que su final es muerte. Del otro nacimiento es vida, vida eterna. No existe otra manera para entender la palabra de Dios. Dicen que nacieron de nuevo, pero niegan la palabra de la hora. Están tan engañados. Ahora, este nacer es algo individual, personal. Por eso es que Dios nunca va a usar un grupo de personas. Dios encontrará una sola persona para seguir desarrollando su plan precioso que tiene para sus hijos e hijas. Por eso Jesús dijo, si no hago las obras de Dios, entonces no me crean. Y Nicodemo confirmó, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no estuviera con él. Nicodemo con esto demostró que él era un creyente. Bien, regresemos a lo que es una organización. Ya Jesús había ascendido al cielo y la iglesia iba creciendo. Conforme pasaba el tiempo, personalidades muy influyentes empezaron a unirse a esa iglesia naciente. Los que conocen de la historia de la iglesia saben que llegó el año 325 DC y se convocó a una gran reunión de los cristianos para, según ellos, unificar criterios. Se llamó el Concilio de Nicea. Ese fue el nacimiento oficial, físico, de la organización. El emperador romano Constantino actuó como político, uniendo la religión con el Estado. Es así como surge la Iglesia Católica. Católico significa universal. A esa reunión llegaron esos viejos profetas, envueltos en pieles y comiendo hierbas, y los callaron, pues ya hombres con gran educación e influencia estaban en escena. Y así la Iglesia entró en la oscuridad pagana, y la Iglesia Católica se constituyó en la madre de la organización. Apocalipsis 17:3 dice, me llevó en el espíritu y vi una mujer sentada sobre una bestia vestida de escarlata, llena de nombres de blasfemia. Ya sabemos que esa mujer era la Iglesia Católica Romana, controlando los poderes del mundo. Los nombres blasfemos son los nombres de las organizaciones religiosas, las denominaciones. Ahora, ya saben por qué estamos en contra de la religión organizada, porque su organigrama es copia de lo que es la Iglesia Católica, y permitiendo toda clase de inmundicias del mundo, grupos de hombres organizándolos, así como sucedió en Nicea y en los otros concilios. La Iglesia Católica fue la primera denominación. Miren a sus hijas, hacen la misma cosa añadiendo dogmas a la palabra. Apocalipsis 17:5.
En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Verso 6. Vi a la mujer, iglesia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, y cuando la vi quedé asombrado. Esa iglesia era tan grande, tan hermosa, era la madre de las denominaciones. Su misterio fue descubierto. Ya se sabe quién es ella y quiénes son sus hijas. Después que este misterio fue aclarado, Dios envió un ángel poderoso. Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y clamó con voz fuerte: está cayendo la gran Babilonia. Babilonia significa confusión. Y él ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Y todas las naciones han tomado del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su desolación. Este ángel poderoso dijo: salid. Ese es el mensaje de la hora final. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Un mensajero fue enviado del cielo para llamar fuera de Babilonia al pueblo de Dios, y su luz alumbró la tierra, el gran Espíritu Santo. Es un albergue lleno de nombres blasfemos. 2 Timoteo capítulo 3 dice: en los postreros días apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores. Serían impetuosos, amadores de los deleites carnales. Salgan de ahí, como ese pequeño aguilucho que estaba viviendo en un gallinero. Ese pequeño lo único que conocía era el cloqueo de la gallina, pero un día la madre águila lo encontró. Ella gritó llamándolo fuera. Dijo: hijo, tú no eres uno de ellos, sal de ella. Mamá, ¿qué puedo hacer? Aletea con tus alas y empieza. Al primer salto no lo logró. Luego la madre dijo: hijo, tendrás que subir más alto que eso, o no te puedo agarrar. Tienes que despegar tus pies de la tierra. Ella lo va a llevar en un vuelo. Sí, se dio cuenta de que podía volar. Ella vino a llamarlo fuera. Eso es correcto. Esa madre Babilonia había atrapado para sí misma a un montón de gallinas. Ella tiene un albergue lleno de ellas, permitiéndoles hacer lo que ellas quieran para que su denominación sea más numerosa. Traten de hablar con uno de ellos, pero no saben nada acerca del plan de Dios. Lo único que conocen es historia. Ese último ángel es el ángel a la Odisea, llamándolos fuera de Babilonia. Esa edad había rechazado a Cristo. Él estaba fuera. Es la única edad en la que Cristo está fuera, tocando la puerta, tratando de entrar. Salgan de las organizaciones. En estos últimos días está diciendo: salid de ella, y yo os recibiré, y vosotros me seréis hijos e hijas, y yo seré Dios a vosotros. Añadan a su fe virtud y todo lo demás, y entonces ustedes son sellados por el Espíritu Santo. Ahora, miren, Dios tiene que juzgar al mundo por medio de algo. Ustedes tienen que quebrantar algo para ser juzgados. Él va a juzgarlo por medio de su palabra. Por eso Dios cuida su palabra y lo conserva en condición. Él dijo: el que quitare una palabra a esto o le añadiere una palabra, él mismo será quitado del libro de la vida.
¿Cómo puedo añadir una denominación cuando Dios está en contra de ella? Ellos crecen en cantidad, pero espiritualmente no llegan a ninguna parte. Ahora, si yo juzgo y acepto la palabra y veo que Cristo murió por mí, entonces yo pediré que su vida entre y me guíe. ¿Cómo puede estar su vida en mí y afirmar que tengo el Espíritu Santo y añadir un dogma en vez de la palabra? Simplemente no funcionará. Después que una iglesia se organizó, murió allí mismo. El Espíritu Santo la dejó. No hay más milagros y señales y ella simplemente siguió adelante entrando en caos. Para concluir, Israel tenía un rey y ese era Dios. El profeta Samuel era el canal humano. Le pidieron un rey porque querían ser como el resto del mundo. Y esto no agradó a Samuel. Les dijo, ¿les he quitado algo alguna vez? ¿Les he quitado su dinero? ¿Les he pedido un buey o algo alguna vez? Dijeron no. ¿O les he hablado algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? Entonces no reciban a ese rey, porque va a significar caos para ustedes. Es la misma amonestación que hoy damos. Nunca se unan a una organización, porque es contrario a la palabra de Dios. Vuelvan a la fe original en que Dios era el rey sobre todas las cosas. Vuelvan al gobierno teocrático, administrado por un hombre, al cual Dios respaldará. Hoy se está cumpliendo esto. Se cumple la promesa hecha para este tiempo final, según Apocalipsis 17, Malaquías 4:5. Oremos. Gracias por bendecirnos por este tiempo de restauración. Así como Moisés libertó a Israel, al igual nos enviaste un precioso varón para que nos liberte y nos gobierne, utilizando tu palabra al 100%. Es una gran bendición el oírle y obedecerle. Agradecidos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.